Muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Es una vez más un placer, un privilegio, un gozo de estar aquí, hermanos, en este lugar, este edificio, hermanos, para honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, venimos aquí para gozarnos, ¿verdad? La presencia de Dios, hermano, está donde se le abre al Señor el corazón. Y eso es lo que venimos a hacer, adorarlo, hermano, por lo bueno que Él es con nosotros, ¿verdad? Cómo nos guarda, nos protege, nos bendice, hermano. Y aquellos que ya conocen al Señor, pues nos dio la salvación, ¿verdad, hermano? Ya no tememos, ¿verdad?, de lo que venga. Pero para eso hay que poner nuestros ojos, vista en el Señor siempre, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. El día del Señor, hermano, es un día de juicio. También, hermanos, es el día que nosotros estamos esperando, hermano, la venida del Señor. Eso lo dijo un poquito antes de donde yo empecé a leer en el capítulo 4. Pero estamos esperando, hermano, esa venida preciosa del Señor. Dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. ¿Verdad, hermano, que todos queremos que haya paz y tranquilidad? ¿Verdad? Pero, hermanos, cuando el mundo esté esperando eso y llegue a acontecer, hermano, es muy posible que el Señor venga, ¿verdad?, y lleve a su iglesia. Dice: repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, hermano, no está hablando del sueño, aunque yo me quiero ir en el sueño, ¿verdad? Cuando esté todo bien, quiero irme en el sueño. Pero está hablando, hermano, de aquí, ¿verdad? Hermanos, de estar preparados. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos saben que si el Señor viene hoy, se van con Él? ¿Cuántos saben que si se mueren, ustedes se van con el Señor? Esa, hermano, es la experiencia del creyente. Hay que tener, hermano, esa seguridad. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Tan bueno es Dios con nosotros, hermano. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, una vez más venimos aquí a este lugar para bendecir tu nombre, para agradecerte. Aún, Señor, a través de las situaciones difíciles, pruebas, problemas, podemos tener paz y tranquilidad, porque así lo dice tu palabra. Siempre que nosotros, mi Dios, estemos buscando tu rostro, vamos a poder tener paz. Ayúdanos ahora, Señor, en este corto tiempo que estamos aquí, de adoración, Señor, a ti, de escuchar tu palabra, que no permitamos que nada nos distraiga y podamos, Señor, honrarte de una forma enfocada
como tú lo mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Juárez y esa es mi esposa Axel Juárez. Y estamos aquí hoy para presentarles algunos anuncios. El noche de campamento para varones va a ser el 13 y 14 de septiembre. El costo va a ser $25. Puedes escanear el QR en tu boletín para registrarse. Y para las damas todavía hay tiempo para registrarse para el retiro del 13 al 15 de septiembre. Para más preguntas puedes hablar con hermana Carolina Briceño para más información. Se acerca la nueva temporada de la clase de enraizados. Los miércoles, empezando de miércoles del 18 de septiembre. Este es el próximo paso para entender nuestras creencias, cultura y servir en nuestra iglesia. Si quieren saber más información, puede comunicarse con Pastor Carlos o Carolina. Y como iglesia, creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrará los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Ahora prepara tu corazón para el mensaje con nuestro pastor Carlos Briceño. Eric es hijo de la hermana Jackie y el hermano Daniel. Hace como 3 semanas Eric vino y pidió para ser bautizado. La semana pasada hablamos del bautizo y decimos, no, aquí no bautizamos bebés porque el requisito del bautizo, el único requisito es creer en Jesús para tu Salvador. Así que Eric vino y me pidió para ser bautizado y sí, él vino, no, la mamá no me pidió, él pidió. Y lo primero que hacemos cuando un niño quiere bautizarse es que hacemos una entrevista sin los padres. Así que le pedí a la directora de niños, la hermana Lili, le entrevistó y para ver si entiende lo que significa el bautizo. Y efectivamente, viene y sí, conoce lo que es, ha recibido a Cristo como tu Salvador. Así que hoy con gozo vamos a bautizar a Eric. Eric. Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? Yes. On your profession of faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hermanos, está calientito el agua todavía. Cualquier persona que quiera bautizarse, lo hablen con nosotros. La agua de la pila de bautizo se está moviendo, hermanos. Hoy tenemos 2 otros bautizos, ya hemos tenido 2 más esta mañana. Así que Dios está obrando, el Espíritu se está moviendo. Y les recuerdo, hermanos, que sigan el boletín. Los varones, si están interesados en el campamento, necesitamos saber cuántos van a ir. Hablen con el hermano Lalo, que tiene aplicaciones para llenar a mano si no están en el internet. Y hoy también les hablé la semana pasada, el hermano Gadiel es el líder de los jóvenes. Bueno, jóvenes adultos de 18 a 30 años, decimos, que tienen su convivio hoy, así que en la casa de él, miren, apúntense con el hermano Gadiel, hoy a las 5, Gadiel, a las 5. Efesios capítulo 1, estamos estudiando esta carta de Efesios, comenzamos la semana pasada, hermano, lo estamos estudiando versículo por versículo, y esta carta fue escrita a la iglesia primera de Éfeso, pero fue para todo, porque es una carta circular que está dirigido a todos los creyentes. Lo que estaba pasando en Éfeso era que habían permitido que la cultura entre en la iglesia. La cultura pagana, materialista, había infiltrado la iglesia y se habían olvidado de todo lo que tienen en Cristo y andaban buscando su valor, andaban detrás de las riquezas del mundo. Así que Pablo le escribe esta carta para que reconozcan y recordarles las riquezas que tienen en Cristo,
para que puedan comprender el valor de su identidad se encuentra en Cristo y para que aprendan cómo usar estas riquezas en el mundo para la gloria y la honra de Dios. Éfeso es una carta de riquezas, de abundancia, de plenitud, de llenura. Son palabras que vemos una y otra vez en esta carta. Y la semana pasada vimos los primeros 2 versículos y vimos, hermanos, que somos santos, dice. Somos bendecidos, tenemos la gracia de Dios, tenemos la paz de Dios. Y hoy vamos a ver la riqueza más grande que Dios le ha dado a la humanidad, que es la salvación. Vamos a estar en el versículo 3 al 14. En el griego, este versículo de 3 al 14 es una sola oración. Es como cuando alguien está hablando rápido y no para de hablar, no toma respiración. En el lenguaje griego es solo de uno, solo está siguiendo, como que Pablo está tan emocionado de lo que tiene que decirles que no para de hablar. Es una alabanza, comienza con bendito Dios, bendito nuestro Padre. Y es una alabanza, es un tesoro de verdades espirituales de nuestra posición ante Dios. Y lo que hacen los versículos de hoy nos lleva al pasado, nos lleva a la eternidad pasada y revela cómo Dios formó su plan de salvación del pecador desde antes que comenzara el mundo. Nos enseña acerca del propósito eterno de Dios en la salvación y nos recuerda que no somos algo de la imaginación de Dios de último momento. No fue una idea que se le ocurrió después de mucho tiempo, sino que hemos estado todos nosotros en el corazón de Dios desde la fundación del mundo. Y nos vamos a ver específicamente cómo el Dios Trino funciona en la obra de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que le conocemos como la Trinidad. La Trinidad de Dios, hermanos, es un concepto que ha creado muchos argumentos, desacuerdos a través de los siglos. ¿Cómo puedes decir que hay solo un Dios, pero son 3 personas? ¿Cómo puede ser el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu? Y es difícil de reconciliar este concepto para nosotros de Dios es uno en 3 personas en uno, pero en el contexto, en el lenguaje hebreo, no era algo difícil de entender. El lenguaje griego no era algo difícil de entender. La palabra uno era más que una unidad. La palabra significaba unidad más que solo un número. Lo usan muchas veces la Biblia. Y es cierto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la Biblia claramente enseña el concepto que Dios se revela a sí mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Un Dios con 3 distintos atributos personales, cada uno con distintas funciones, pero sin división de naturaleza, sin división de ser, sin división de esencia, sin división de poder. El mismo Dios, pero con distintos atributos personales. Jesús no es un Dios menor. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Y no podemos separar uno del otro y no debemos disminuir o suprimir uno sobre el otro. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, antes que empiece a predicar y no leemos la palabra. El pasaje de hoy vamos a ver los distintos atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu en la obra de salvación. Efesios 1, del 3 al 14. Pongámonos de pie, hermanos. Aquí nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Si puede físicamente capaz, les pedimos que se pongan de pie. Efesios 1. Lo voy a leer todo del 3 al 14 porque es una sola oración. Dice: bendito sea el Dios Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por este tesoro, Padre, de verdades espirituales que nos has dejado, Padre. Ayúdanos, Padre, danos comprensión a través del Espíritu Santo para poder entender estas verdades doctrinales, fundamentales, Señor, para nuestras creencias. Bendice este tiempo, Padre, pongamos a un lado todo aquello que está estorbando nuestro entendimiento. Enfoquémonos en ti y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El pasaje de hoy, hermanos, muestra claramente que en la obra de salvación somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a comenzar cómo la obra de salvación funciona el Dios Trino. Primero, somos escogidos por el Padre. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El versículo 5 dice, habiendo predestinados para ser hijos, adoptados hijos suyos. Y esa palabra predestinados lo vemos una y otra vez en este pasaje. Es lo que significa que desde el principio del tiempo Dios ya había preparado este plan de salvación. Él fue el diseñador del plan de salvación. Él inició el plan, Él desarrolló el plan, Él determinó el tiempo y la manera, y dice que es por medio de Jesús. Vamos a ver eso en el segundo punto. Y dice que nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora esto hace surgir muchas preguntas que se han preguntado a través de los tiempos. Si Dios nos predestinó, si Dios escogió quiénes serán los que serán salvos, ¿quién determina si alguien va a ir al cielo o al infierno? ¿Dios o el hombre? ¿Tenemos nosotros la libertad de escoger nuestro destino? Cada quien decide qué va a decir el libro de las páginas de su libro, o ya está escrita tu libro desde que naciste. Estas preguntas, hermanos, han sido hechas a través de los siglos, y es una de las razones que surgieron muchas denominaciones, porque interpretaban este concepto de la predestinación diferente. Así que vamos a entrar, hermanos, esta es carne espiritual que vamos a entrar ahora, carne espiritual de doctrina. Primero vamos a comenzar lo que dice el Fe y Mensaje Bautista. Nosotros somos una iglesia bautista del sur, creemos, afirmamos el Fe y Mensaje Bautista. ¿Y qué dice el Fe y Mensaje Bautista? Dice lo siguiente: la elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual Él regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Es consistente con el libre albedrío del hombre e incluye todos los medios relacionados con el fin. Bien clarito, ¿no? No lo entendí yo la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez que lo leí. Así que, ¿qué es lo que está diciendo eso? Vamos a desempacar esta declaración para entender la obra del Padre en la salvación. Y lo primero que tenemos que establecer antes de cualquier cosa es que Dios desea que todos sean salvos. Estas notas están en su boletín también, hermanos. Dios desea que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que toda la humanidad sea salvo. Juan 3:16 dice que por tanto amó Dios que murió, ¿qué? Por el mundo, por todos. Por todo el mundo. Entonces la pregunta que nos hacemos es si Dios desea que todos sean salvos, y si Dios es bueno, y si Dios es poderoso, y si Dios es amor, ¿por qué no salva a todos? Si Él quiere que todos sean salvos, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no forza a todos a ser salvos? Bueno, Dios desea que todos sean salvos, pero Él no quiere robots. Él nos creó con libre albedrío para decidir nosotros mismos amarnos a Dios. Así que la salvación es el resultado de un balance maravilloso entre la soberanía de Dios y la decisión personal de cada persona. El sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar el castigo de toda la humanidad. Él creó el camino para la salvación de todo el mundo. Todos los pecados del mundo, desde el principio hasta el medio, hasta los futuros. Dice la palabra de Dios, cuando Él estaba en la cruz, Dios lo hizo pecado. Todo el pecado de todo el mundo, de todos los siglos, presentes, pasados, futuros, cayeron sobre Cristo. Y Él murió por todos esos pecados. Cada quien, ya tenemos el camino preparado, pero cada quien tiene que tomar su propia decisión de aceptar ese camino o rechazar ese camino. ¿Por qué? Porque nadie nace salvo. Nadie nace con la eternidad garantizado. Al contrario, hermanos, todos nacimos separados de Dios. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Porque hubo otra pregunta que se hacen, si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Todos van al infierno por su propia decisión, los que van. Porque todos nacimos en camino al infierno. Pero todos tenemos la libertad de escoger otro camino, que es el camino de Jesús. Y el que acepta la gracia de Dios, su Hijo, recibe la salvación de sus pecados. Dios pone esa salvación, ese camino a la disponibilidad de todos, pero cada quien tiene que tomar su propia decisión. Eso es lo que llamamos la doctrina de predestinación. Y como les dije, es un concepto que ha sido discutido a fondo a través de los siglos y no voy a pretender conocer la mente de Dios en su plenitud, porque el momento que diga eso, estoy diciendo que soy Dios y no puedo hacer eso porque no soy Dios. Pero sí he estudiado esto, es un concepto muy confuso. Pero me gusta explicar estos consejos cuando leo estas cosas que confunden, cómo aplican algo que lo podamos entender. Y la manera que lo entiendo yo es de esta manera. Nosotros, por ejemplo, somos padres, tenemos hijos y hemos predestinado un futuro para nuestros hijos del momento que nacen. Y tomamos pasos para ayudarles a tomar ese camino, pero ellos no siempre toman el camino que nosotros hemos predestinado por ellos. Nosotros podemos predestinar que van a ir a la universidad, que no se casarán hasta que tengan un trabajo, que las personas que escojan en casarse van a ser personas que son seguidores de Cristo. Todos tenemos un plan, un propósito, un deseo para nuestros hijos. Y ya predestinamos que esto es lo que queremos para su futuro. ¿Significa eso que ellos van a seguir ese plan? No, claro que no. Ellos pueden decidir si van a ir a la universidad. Pueden decidir si se van a casar hasta que tengan un trabajo. Pueden decidir si se van a casar con alguien que es de nuestra aprobación. La mayor parte del tiempo no es de nuestra aprobación. Sabemos que el plan que hemos diseñado para ellos es un buen plan para ellos. Es un plan que les va a garantizar una buena vida. Y nos da tristeza cuando sufren por desviarse de ese plan que hemos predestinado por ellos. De la misma manera, hermanos, Dios ha predestinado un plan maravilloso para todo el mundo. Él desea que todo el mundo tenga una vida libre del castigo del pecado. Y Él ya tomó los pasos para que ese plan se cumpla. ¿Cómo? Él envió a su Hijo a morir para que nosotros podamos tener un mejor futuro.
Pero cada quien tiene que tomar su propia decisión para seguir ese camino. Y el que elige seguir el camino que Dios predestinó, gozará, dice la palabra, de una vida abundante, una vida eterna. El que decide ir por su propio camino tendrá que vivir por las consecuencias, con el castigo del pecado, eternamente separado de Dios. Dios no manda nada al infierno, simplemente los permite que sigan en ese camino que nacieron hacia el infierno. Y se pone triste, hermanos, Dios se pone triste cuando una persona rechaza su plan, rechaza a su hijo. Pero Él no va a forzar a nadie a quererlo, porque un amor forzado no es un amor sincero. Él no va a forzar a nadie a aceptarnos. Él no va a forzar a nadie a pasar la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, si una persona rechaza a Dios aquí en el mundo, aquí en la tierra, ¿por qué va a querer estar con Dios para la eternidad? Si una persona no quiere someterse a Dios aquí en el mundo, ¿por qué se va a querer estar sometido a Dios para la eternidad? Si una persona no quiere adorar a Dios aquí en el mundo, ¿por qué va a querer estar con Dios en la eternidad, donde eso es todo lo que vamos a hacer? Adorar a Dios. Cada persona tiene que aceptar o rechazar a Dios, a Jesús. Y el que lo acepta tiene a su disposición todas las riquezas de Dios. Y nos dice aquí cómo comienza esas riquezas. Dice, el amor, dice, habiendo predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo el que recibe el regalo de Dios, todo el que recibe a su Hijo es Jesucristo, dice la palabra, que ya no es enemigos de Dios. Nacimos separados de Dios, enemigos de Dios. Pero todo el que acepta a su Hijo se convierte en un hijo adoptivo. En ese mismo momento cambia nuestra ciudadanía, cambia nuestra familia. Ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y nuestra identidad ya no está en el mundo, nuestra identidad está en Jesús. Vamos a ver eso en más detalle en el siguiente capítulo. Y nos dice el versículo 5 que esta maravillosa obra es por voluntad de Dios. ¿Quién? Dios Padre. Él es el iniciador, Él es el diseñador, Él es el arquitecto del plan de salvación. Y dice que lo diseñó desde la fundación del mundo. No fue un plan accidental, no fue un plan que se le ocurrió después que, ay, mire, ya están muchos pecadores, ahora sí tengo que hacer algo. Lo diseñó desde la fundación del mundo. Y nos dice, ¿para qué? Mire que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios creó este mundo perfecto, hermanos. Puso a las personas, Adán y Eva, en este lugar perfecto. Y dice la palabra que caminaban con Dios, tenían comunión plena con Dios, alababan a Dios, estaban en perfecta comunión con Dios. No había nada que los estorbaba su comunión con Dios. Pero entró el pecado y estorbó esa relación. A raíz de ese pecado fueron separados de Dios. Y toda persona que nace después, nace separado de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos en comunión con Él. Y ese plan de salvación es para regresar a las personas en ese lugar donde estaba Adán y Eva antes, en plena comunión con Dios, para alabar y glorificar a Dios. Dios tenía un plan para salvar al hombre, para regresarlo a ese lugar de alabanza y glorificar a Dios. Somos creados para glorificar a Dios. Somos creados para la gloria de su gracia. Y esa es la razón que el Dios Padre creó la manera para que seamos salvos del castigo del pecado. Esa es la función de Dios Padre, el arquitecto, el diseñador del plan de salvación. Y ahora vamos a ver la obra del Hijo. Somos redimidos por el Hijo. Dios diseñó el plan, el Hijo implementó el plan. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redimir aquí significa comprar. Se usaban en referencia a la compra cuando había un esclavo y le compraba su libertad. También se usa cuando hay alguien secuestrado y tienes que pagar algo para liberar a esa persona. Esa es la palabra que se usa para redimir. Todos nacimos, hermanos, esclavos del pecado. Todos nacimos en deuda con Dios. Y cada día que vivimos esa deuda aumenta. Pero Dios Padre no desea que nadie perezca.
Y Él diseñó ese plan para liberarnos del castigo del pecado, para limpiar nuestra deuda, cancelar nuestra deuda. Y Él envió a su Hijo al mundo a implementar ese plan. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo? Muriendo en la cruz por el castigo de los pecadores. Jesús vino al mundo, hermanos, a ejecutar el plan de salvación tal y cual como lo diseñó el Padre. Vino a comprar nuestra libertad de la esclavitud. Vino a cancelar la deuda. ¿Y cómo lo canceló? Con su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si has entregado a tu vida en Jesús, tus pecados han sido perdonados, tu deuda ha sido cancelado, has sido liberado del castigo del pecado. La sangre de Jesús ha pagado tu deuda que tenías con Dios. No porque lo mereces, no porque eres bueno, sino es un regalo de Dios, es gratis. Es un don de Dios, dice la palabra. Pero porque es gratis no significa que no tuvo costo. Tuvo un gran costo. Dios Padre tuvo que entregar a su Hijo para nuestra liberación del pecado. Él compró nuestra liberación con la vida de su Hijo, con su sangre. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, éramos nosotros que deberíamos de estar ahí. Él tomó nuestro lugar que nosotros merecíamos. Dice Romanos 3, 23, 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa es una palabra muy importante, hermanos, propiciación. Es una palabra grande también que tenemos que desempacar. Quiero que entiendan lo increíble que es que Jesús murió en la cruz. Lo decimos siempre, pero hay que entender que este versículo, lo que significa esa palabra propiciación. Él murió en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y me gusta mirarlo de esta manera. Es como una escena. Imagínense que están en la corte, son la audiencia en la corte. Están viendo esta corte que está pasando. Es una audiencia espiritual. Y ahí están todos los normales participantes de una corte y un juicio. Dios es el juez que está sentado. El juez. Y Él es un juez justo. Él cumple la ley al pie de la letra. El acusado somos nosotros, los pecadores. Nosotros todos, dice, somos pecadores y estamos ahí parados para ser juzgados por el juez. El abogado que nos acusa de ser pecadores y declara nuestros pecados ante el juez es Satanás. Él es el abogado que nos acusa. Dice la palabra que Él es el acusador. Y dice Satanás, esta persona aquí dice que es cristiano, pero miren cómo se porta. Toda la evidencia demuestra que él es un pecador y merece la condena del pecado que es la muerte. Entonces habla nuestro defensor, nuestro abogado defensor. ¿Quién es? Jesús. Dice la palabra de Dios, Jesús es nuestro abogado. Y lo que dice nuestro abogado sorprende a toda la corte, porque dice, estoy de acuerdo, juez. El acusado es culpable de todo lo que se le está acusando. No niega ninguno de los cargos contra él. Acepta que es un pecador. Es más, está aquí confesando completamente sus transgresiones. El acusador se declara culpable de todos los cargos. Es pecador. Y el abogado acusador, Satanás, está contento porque él ya sabe que el castigo del pecado es la muerte. Él está contento y hagan este caso, dice. Porque la paga del pecado es la muerte. Y efectivamente el juez, Dios dice, el acusado merece todo el peso de la ley que es la muerte. Merece la muerte. Es el castigo justo por ser un pecador. Pero antes de declarar la sentencia, nuestro abogado Jesús se acerca a hablar con el juez. Se acerca a Dios y le dice, papá, este acusado es uno de los míos. Yo ya pagué el castigo por sus pecados. Yo ya tomé todo el peso de la ley en la cruz. Yo ya cancelé su deuda en la cruz.
Yo morí por la condena de muerte que Él se merece. Y Él ha puesto su fe en mí. Y me ha declarado su Señor y su Salvador. Y el juez suena su martillo y dice: el acusado es culpable, pero su deuda está pagada. El acusado está libre del castigo de las ofensas. Y Satanás se para a gritar: esto es injusto, dice, no es posible, él es culpable, él confesó, no lo puedes dejar libre. Y Dios le dice al abogado acusador: mi hijo canceló la deuda de esta persona, murió en la cruz por él. Este pertenece a mi hijo y nada ni nadie lo va a separar de mi hijo. Le dice: este es hijo mío. Y dice: no hay condenación para los que están en mi hijo. Romanos 8:1. Caso cerrado. Wow, hermanos, esa escena describe lo que significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. El único digno, el canto que cantamos, el único digno. Y hermanos, si tú estás aquí y tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes a Jesús como defensor. Cuando caiga esa condena, no va a haber nadie que diga: ese es mío, sino que va a ser Satanás: este es mío, este es del mundo. Y vas a recibir la condena de muerte eterna. Hermanos, eso no suena bonito, pero es la palabra de Dios. No podemos predicar solo lo bonito y no decir lo que dice la palabra de Dios. Jesús es el único sacrificio que pudo cancelar nuestra deuda. Él es el único que no pecó, el único que pudo satisfacer la ira de Dios, el único que pudo reconciliarnos ante Dios, el único que nos puede hacer justos ante Dios. Y el momento que una persona entrega su vida a Jesús y pone su fe en Jesús, tiene una herencia garantizada. Dice el versículo 11 y 12 de hoy, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, también habiendo sido predestinados conforme al propósito, según la voluntad de Dios, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si tú has puesto tu fe en Jesús, hermanos, tú tienes una vida eterna, una herencia eterna. Esto que está pasando aquí, estos sufrimientos de este mundo, se van a ir. Y tienes dos opciones: puedes seguir sufriendo para la eternidad, o puedes tener una vida eterna, abundante en la presencia de Dios. Hermanos, es tremendo esta gracia de Dios que nos salva del castigo del pecado. No solo nos salva, no solo nos redime, no solo nos transforma, no solo nos acepta como sus hijos, sino que nos da una herencia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué es la gracia de Dios? Que no recibimos lo que merecemos, no recibimos el castigo que merecemos, pero tenemos más que eso. También tenemos la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Que recibimos lo que no merecemos. La gloria eterna, la gloria de Dios para la eternidad. Heredamos la vida eterna en la presencia de Dios. Y si tú has entregado tu vida a Jesús, tienes reservado un lugar, tienes guardado un lugar para ti en el cielo. Tienes guardado un lugar en la presencia de Dios para la eternidad. Y hermano, eso es motivo de regocijo. Ese es el motivo que debemos estar contentos, alegres, a pesar de lo que está pasando todo alrededor. Nadie ni nada te puede quitar ese lugar que tienes guardado en la presencia de Dios. Eso es la obra de Dios Hijo. Él vino a ejecutar este plan. Dios Padre lo diseñó, Dios Hijo vino y lo ejecutó. Y ahora veamos la obra del Espíritu Santo. Él es el administrador. Dios Padre es el diseñador, Dios Hijo es el implementador y Dios Padre es Dios Espíritu es el administrador. Somos sellados por Espíritu. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el sello en esos tiempos, el sello era una manera de marcar la autenticidad de algo. El sello
autenticaba que esto que está aquí contenido, esta carta, lo que sea, pertenece a la persona de ese sello. El Espíritu Santo es nuestra marca de autenticidad. Es nuestra marca que pertenecemos a Dios. Es nuestra marca de la autoridad y el poder que tenemos en Dios. Y nos dice este versículo aquí, ¿cuándo recibimos este sello? Muy importante, hermanos, muy importante entender esto. Miren qué dice el versículo, dice, ¿cuándo lo recibimos? ¿Cuándo recibes este sello del Espíritu? Habiendo oído la palabra, el Evangelio, habiendo creído en él. ¿Y qué pasa cuando lo oyes y lo crees? Fuiste sellado por el Espíritu Santo. El momento que oíste y creíste en la palabra de Dios, recibes el Espíritu Santo. El momento que pusiste tu fe en Jesús, recibiste el Espíritu Santo. El momento que un pecador escucha la verdad y cree esa verdad, en ese mismo instante recibe la plena, la completa y la permanente presencia del Espíritu de Dios. Es sellado. El creyente recibe ese en el momento, en ese instante de escuchar esa verdad. Ese es el sello de la autenticidad, hermanos. Es el sello de que somos y pertenecemos en Cristo. Y el otro lado de la tortilla, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, dice, no pertenece a Cristo. Mire que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el sello, hermano, ese es el sello que perteneces a Dios. Oíste, escuchaste y recibiste, fuiste sellado. Ya perteneces a Dios en ese mismo instante. Este versículo aquí también, hermanos, muy importante porque afirma que recibimos el Espíritu Santo en ese momento que pusimos nuestra fe en Cristo. Porque aquí dice, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. En otras palabras, si no tienes el Espíritu, no eres salvo. Y no puedes decir que eres un creyente. ¿Qué significa eso? Que no esperamos. Después de creer, no hay un tiempo de espera para recibir el Espíritu Santo. Porque si es así, en ese tiempo que estás esperando, no eres de Cristo. O sea, no eres salvo mientras esperas. Lo que significa que tu declaración de fe no te salvó. Por eso, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, crees y serás salvo. Hechos 16, creo, dice, cree en el Señor y serás salvo. Romanos 10:9 dice que si crees en la obra de Jesús, serás salvo. Juan 3:16 dice, todo el que cree tendrá vida eterna. El Espíritu Santo, hermanos, no puede ser segmentado. No se puede separar la salvación del creyente con la recepción del Espíritu Santo. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que requiere algo más que creer para ser salvo. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que dice que tienes que buscar el Espíritu Santo después de creer. Se recibe el momento que pones tu fe en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Hermanos, no tienen que llegar a un nivel de espiritualidad para recibir el Espíritu Santo. No es necesario cumplir ciertas obras. No es necesario memorizar la Biblia. No es necesario hacer pechadas espirituales para recibir el Espíritu Santo. No es necesario hablar en lenguas para confirmar que tienes el Espíritu Santo. Hace unas semanas alguien me miró y me volteó los ojos porque le dije que no tengo el don de lenguas. Hermano, el hecho de que no hablas en lenguas no significa que no tienes el Espíritu Santo. La única condición, dice aquí en el versículo de hoy, en la palabra de hoy, creer en Jesús, creer en la muerte y resurrección. Y si tienes que cumplir un requisito, unas obras, si tienes que hacer una demostración externa para mostrar que tienes el Espíritu Santo, ya no es un regalo de Dios, ya no es una reflexión de la gracia de Dios, sino que es un pago por tus obras. Es un pago por tu servicio, es un logro personal. Ya no es un regalo de Dios,
sino es algo que mereces porque pudiste hacer algo tú mismo. La recepción del Espíritu Santo, hermanos, no es un evento que ocurre después de la salvación, sino que tiene una función esencial en la salvación. El Espíritu Santo administra la obra de salvación. Primero, es el que nos lleva a la convicción del pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando convence al pecador y el pecador se arrepiente y pone su fe en Jesús, el Espíritu Santo toma residencia, lo enseña, lo dirige, lo acompaña todos los días. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Hermanos, cuando dice la palabra que Dios no nos abandona, porque Él está en nosotros. Él no te abandona, Él vive permanentemente en ti. Él es tu consolador. En esos tiempos difíciles, Él está ahí contigo. Él es tu ayudante. Él te toma de la mano y te da esa paz que Pablo le dice, que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. Dios Padre diseñó el plan de salvación. Dios Hijo implementó el plan de salvación. Y Dios Espíritu administra el plan de salvación. Nos convence y nos acompaña. Y eso ocurre el instante que tú pones tu fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 4 nos dice, el versículo 14 nos dice, ¿qué es lo que representa el Espíritu Santo? Dice, fuiste sellado por el Espíritu de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? La garantía, el down payment, el enganche. Cuando compras un carro, das un depósito y te dan el carro y lo puedes llevar a tu casa, pero no es tuyo todavía. Es la promesa nada más que estás haciendo. Cuando termine de pagarlo, ese carro va a ser mío y va a pertenecer a mí. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó nuestra redención completa. Nuestra herencia final está garantizada. Nadie te lo puede quitar. Pero mientras estamos en este mundo, no podemos disfrutar de esa herencia en su plenitud, porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es la promesa de Dios, de que Él vendrá. Dice que es su posesión adquirida. Él vendrá, dice, y nos va a llevar para que podamos disfrutar esa plenitud de la herencia que tenemos. Cuando Jesús murió por nosotros, Él pagó por nuestra redención completa. El Espíritu Santo es una prueba de la plenitud, de la gloriosa presencia que tendremos cuando estemos en la eternidad con Él. Es la seguridad de que tenemos una morada permanente en el cielo con Dios. Es la garantía de nuestra futura herencia. Eso es lo que nos enseña estos versículos, hermano. Es doctrina, es carne espiritual, pero es esencial para que reconozcas quién eres en Cristo, lo que tienes en Cristo. Dios Padre, el diseñador, Dios Hijo, el implementador, y Dios Hijo, el administrador. Y si tú has puesto tu fe en este regalo de salvación, Dios ha abierto las bóvedas del cielo y derramado todas sus riquezas sobre ti. Hermanos, Dios nos da más riqueza de lo que podemos pensar o imaginar. Vamos a ver eso en el capítulo 3. Si tú has entregado en tu vida en Jesús, hermano, no hay nada más que podemos hacer que inclinarnos ante Él, agradecerle y someternos a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Esta es la reacción natural que debe de venir cuando te das cuenta y entiendes este pasaje de lo que ha hecho Dios por ti. Y si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesús, no hay mejor día como hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. ¿Has escuchado las buenas nuevas de Jesús? No puedes decir que no las has escuchado. Has escuchado la verdad. Ahora solo tienes que creerlo. Y en ese momento de creerlo vas a ser salvo de todos los castigos, de todos tus pecados. Y te va a entrar el Espíritu Santo y Dios estará contigo por el resto de tus días en este mundo y para la eternidad. Pongámonos de pie, hermanos. Va a pedir el grupo de alabanza que pase. Y este tiempo, hermanos, hoy es el primer domingo del mes. También vamos a tomar este tiempo para nuestra comunión, para nuestra reflexión.
El miércoles cubrí para el pastor David y hablé acerca de la cena del Señor. Es un tiempo de reflexión, de recordar lo que ha hecho Dios por nosotros. Y es un tiempo, hermanos, para recordar, un tiempo de comunión, y es un tiempo, si no tienen las copitas, levanten la mano, que los hermanos están pasando con eso. Pasen aquí adelante, hay muchos que no tienen, hermanos. Es un tiempo, hermanos, para recordar, pero dice la palabra que no lo debemos de tomar indignamente. ¿Qué significa eso? Que debemos de examinar nuestros corazones. Así que mientras se esté cantando este canto, es un tiempo de examinar nuestros corazones, a identificar todo eso que nos estorba para poder tomar la cena del Señor. Pero hermanos, el propósito de la cena del Señor no es para excluir a nadie de la cena del Señor. Si Dios te pone algo en tu mente que te está estorbando, en ese momento, entrégaselo a Él. Y si te rehusas a entregarlo, hermanos, eso es rebelión contra Dios y también es algo indigno de hacer. Así que, hermanos, vamos a tomar este tiempo para prepararnos para la cena del Señor. Y si Dios ha hablado el día de hoy y quieres solo venir adelante, inclinarte, agradecerle por lo que ha hecho en tu vida, ven adelante. Si estás trayendo una carga, hermanos, ven adelante. Va a haber personas aquí que pueden orar por ti. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Venga adelante, pasen adelante también. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Padre. Y nos demuestras el gran tesoro que tenemos en ti, en tu obra de salvación. Oro, Padre, por las personas que vienen con cargas, personas que vienen con enfermedades, con problemas familiares, Padre, que vengan y se lo entreguen a ti. Tu palabra dice, y tú estás aquí para recibir nuestras cargas y darnos descanso para nuestras almas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase adelante si quiere orar, si necesita oración. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti. Oh gran Señor, eres digno de adorar. Ángeles
adoración, alabanza. Día y noche sube incienso delante de ti. 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 Oh, día y noche sube incienso delante de ti. Día y noche sube incienso delante de ti. Día y noche sube incienso delante de ti. Es digno de adorar. Es digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a tomar tiempo para tomar la cena del Señor. El Señor nos dejó solo dos ordenanzas, la cena del Señor y el bautizo, y hoy vamos a celebrar los dos. Así que, hermanos, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, les invitamos a acompañarnos. Si no ha aceptado a Cristo como Salvador, esto no significa nada. Es como celebrar tu cumpleaños en un día que no es tu cumpleaños, porque no significa nada. Pero si tú has aceptado a Cristo como Salvador, esto es un recordatorio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que te vamos a pedir, abre la parte de arriba, que es el jugo, la parte de abajo tiene, siempre lo hago caer, el pancito. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, recordando, Padre, tu obra en la cruz, que veniste, Señor, a tomar nuestro lugar, el lugar que nosotros merecemos. Entregaste tu cuerpo, derramaste tu sangre, para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por esa obra que nos libera del poder del pecado y el castigo del pecado. Dice tu palabra, porque yo recibí en Cristo, también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieras en memoria de mí. Tomen, beben. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a proceder con vamos a hacer bautizos también, la segunda ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesús. You ready? Enderezaste. Está bien, está bien. Hermanos, este es Michelle. Michelle, nos reunimos con Michelle esta semana y ella creció en el Evangelio. Fue bautizada de niña, pero en realidad no entendía lo que estaba haciendo, dice, y dijo, quiere bautizarse bíblicamente. Así que le vamos a bautizar hoy. Michelle, put your hand up. Michelle, ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Por tu profesión de fe, mi hermana en Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno más, otro, hay otro. Ahí te va a pasar el hermano Freddy. El hermano Freddy, hermanos, también ha sido creyente por mucho tiempo, pero dice cuando le bautizaron no fue bíblico, no le sumergieron en el agua.
Y como vimos cuando estudiamos hace 2 semanas, 3 semanas, el bautizo es un símbolo de la muerte a la vieja vida y que resucitamos en nueva vida en Cristo. Y eso se demuestra cuando nos sumergimos en el agua y salimos del agua en nueva vida. Hermano Freddy, ¿ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Sí, he aceptado. Por su profesión de fe, mi hermano, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pongámonos de pie para adorar y celebrar este tiempo. Los que quieren esperar a los hermanos aquí a celebrar con ellos, están bienvenidos. Vamos a cantar un canto más.